La función buscar v es una función que busca un dato en una matriz, en una base de datos, de izquierda a derecha. Y necesita un valor referente que acá en Excel se le conoce como valor buscado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una primera tabla. Y esta tabla que vemos aquí, esta base de datos, tiene dos columnas, fruta e importe. Entonces, la primera columna correspondería al valor buscado y la segunda columna sería el dato que nos vamos a traer. De acuerdo a la fruta que está en la primera columna, nos vamos a traer el importe. Entonces, noten, ¿cómo está conformada la función buscar v? ¿O cuáles son los argumentos que integra la función buscar v? Tenemos, por ejemplo, aquí A1, por ejemplo. El dato que está, el argumento que está en esta posición, en la primera posición, corresponde al valor buscado. Aquí dice, ¿qué desea buscar? No, en realidad es el dato que está en la primera columna en la selección. El dato que nos va a permitir encontrar la información. Por ejemplo, el valor buscado en esta base de datos sería los datos que están en la primera columna de fruta, es decir, limones. Este es el valor buscado. Bien, entonces Excel en este caso tiene un error de traducción. En realidad no sería el valor buscado, porque el valor buscado es lo que intentamos encontrar, ¿cierto? Entonces acá sería el valor buscado es el referente del dato base para encontrar otro. Entonces, la función, para resumir, la función buscar v lo que hace es encontrar un dato de acuerdo a una selección de una matriz y un valor buscado referente de izquierda a derecha. Yo podría tener más columnas acá, por ejemplo una que diga importe, costo, precio, vendedor, etcétera, etcétera, o sede. Entonces, cada una de esas columnas corresponde a un indicador de columna. Y el indicador de columna se evalúa de la siguiente forma, de acuerdo a la selección que se realiza. Porque, por ejemplo, si yo hago esta selección, entonces el indicador de columna va a ser 1. No va a haber más indicador de columna ahí. Y sería, para este caso, sería importe. Bien. Pero si yo hago la selección de esta forma, entonces la primera posición sería fruta. Indicador de columna 1, indicador de columna 2. Hay que tener en cuenta eso. Este ejercicio me pide lo siguiente, mostrar el importe según el dato contenido en la primera columna. Entonces, ¿cómo hago esto? Puedo escribir directamente la función o la puedo buscar aquí en búsqueda y referencia. Y la selecciono, buscar v. Y este es el argumento de funciones. Primer argumento, valor buscado. El valor buscado va a ser el dato que voy a usar para encontrar el otro, es decir, la fruta para poder encontrar el importe. Bien, para este ejercicio. La matriz de la tabla. Matriz es, digamos, son los datos en el rango o en la tabla, la base de datos. Entonces voy a seleccionar toda la tablita de esta manera. Bien. Indicador de columna. Limones está en la primera posición, ¿cierto? En esta selección. Y la segunda sería esta. No hay más indicadores. Entonces yo pongo 2. Rango. Si yo pongo aquí falso, es igual a 40. Si yo pongo 0, es igual a 40. El tema es que si yo no pongo nada o pongo 1, me puede devolver otra cosa. Noten, me devolvió importe. Bien, y para este ejercicio no estaría bien, porque el dato está en la tabla. Por eso que es valor exacto, ¿sí? Rango exacto, es decir, 0 o falso. Búsqueda vertical exacta. Le voy a dar un clic aquí en aceptar. Y aquí tengo el importe. Yo podría ahora digitar acá, por ejemplo, manzanas. Y me va a volver a 50. Y si digito plátanos, me devuelve 60. Noten lo que voy a hacer. Voy a aumentar aquí el tamaño de la hoja. Yo digo, bueno, yo lo puedo resolver de la siguiente forma. Agregándole la tilde. Bien, entonces esta función es sensible a las tildes, ¿bien? Y a la escritura. O sea, si ustedes colocan acá plátanos, ya
sin la O, me arroja ese error. Bien, tener en cuenta esto. Para evitar este problema, existe un método que minimiza los errores. Porque ahorita yo estoy trabajando con esta mini base de datos. Pero si la base de datos fuera inmensa, grande, ¿cómo hago para encontrar el error? Y en la base de datos. Y pueda que en la base de datos tenga varias veces repetido el registro plátanos con tilde y sin tilde. Ahí hay un problema, ¿no? Una, pues tendría que revisar ortografía. Bien, desde acá. Y ahí voy buscando, ¿listo? Y la otra es que puedo hacer lo siguiente. Note, desde datos yo le doy clic filtro y luego le doy clic acá. Y de esa forma él me mostrará aquí los registros. Para poder evitar errores al momento de digitar, se recomienda trabajar con listas desplegables. ¿Cómo así? Desde datos, yo selecciono aquí validación y elijo lista. Y aquí en origen, noten, le doy clic a origen, selecciono el rango que quiero incluir dentro de esa lista y le doy a aceptar. Y noten que ya aquí me aparece las frutas. Voy a seleccionar naranjas. Y esto evita errores en digamos, en el resultado final de la función. Porque si yo intento acá digitar, me va a arrojar este error. Porque ya tiene una validación que dice, solamente seleccione datos, más no los puede digitar. Y lo mismo hacemos acá, note. Ubico aquí y le doy aquí en validación de datos, lista, clic en origen y selecciono aquí los registros. Ah, pero es que si la base de datos tiene muchos registros, ¿cómo hago para no estar seleccionando así? Bueno, hay un método recomendado que es hacer un clic en el primer registro, Shift Control y luego pulso direccional hacia abajo. Entonces para finalizar le doy clic aquí en aceptar. Y noten que aquí ya me aparece pollo, ternera, cerdo, pescado. Y voy a hacer lo mismo acá. Igual, buscar V. Noten, valor buscado. Punto y coma. Matriz de la tabla. La tablita, ¿cierto? Así. Ahí puedo incluir los títulos. Punto y coma. Entonces yo voy a poner aquí 2. Punto y coma. 0. O escribo falso. Eso es todo. Enter. Y noten que ya esto va a ser más dinámico. Yo selecciono pollo y aquí cambió, pollo es 30. Selecciono otro, ternera y cambia acá. Bien.